Buenas noches con todos. Bueno, bienvenidos. Una vez más, el día de hoy tenemos la charla 014 por parte de la ingeniera Alessandra Quiñones. Quiero comentarles un poco sobre ella. Es de profesión ingeniero civil de la Universidad Santiago Mariño de Venezuela. Actualmente es coordinadora BIM en UTS-BIM, profesora de la especialidad de gerencia de la construcción de edificaciones, Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes de Venezuela, conferencista internacional, certificada por la Cámara Internacional de Conferencistas SIC 4296. Es autora de artículos de investigación para la revista Ciencia e Ingeniería de la Universidad de los Andes en el área de coordinación de proyectos aplicando BIM. Integrante de los comités para la realización de la norma técnica esquema 03-01-002, norma técnica, fondo norma, edificaciones, modelado de la información de la construcción, BIM, Building Information Modeling, para proyectos, obras de construcción y activos. Desarrollo y gestión de la información. Es portadora del reconocimiento BIM Woman Awards, Nazca Digital, reconocimiento por trabajo sobresaliente en la industria AEC, promoviendo la equidad de género, Colombia 2022. Miembro activo del BIM Forum Venezuela y Lean Construction México. Es BIM Influencer, promoviendo la adopción de la metodología BIM a través de la marca Una Ingeniero 4.0. Es así como la pueden ustedes encontrar en sus redes sociales. Alexandra, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo estás? Disculpen el tiempo, hemos tenido un pequeño percance acá y nos ha tomado un poquito más, pero creo que estamos, acá son las 7, me parece que estás una hora más allá en Venezuela. Sí. Qué bueno. Bueno, de verdad te agradezco, Alessandra. Sé que cuentas con mucha parte de que quieres compartirnos de información, mucho compromiso. Me encanta y te felicito una vez más por ser ganadora del BIM Woman Awards. Sé que en tus redes de un ingeniero es muy constante, muy activo. Veo que realmente eres una gran impulsadora y un gran ejemplo como mujer, de verdad. Me siento muy orgullosa y te agradezco también el hecho que nos brindes tu tiempo y quieras compartir esta noche con nosotros toda la experiencia que tienes a nivel Latinoamérica, Europa y prácticamente una influencer BIM internacional. Gracias, Alessandra. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación. Voy a compartir acá la pantalla para que comencemos con el desarrollo del tema. Claro. Ok, me informan si allí lo pueden observar. Sí. Perfecto, entonces, primeramente, buenas noches a todos. Un placer para mí estar acá compartiendo con ustedes. Primeramente, gracias a Jackie por la iniciativa y a todos ustedes por tomarse el tiempo de estar esta noche reunión con nosotros. Vamos a estar conversando sobre los fundamentos de la metodología BIM y vamos a desarrollar un análisis comparativo del nivel de adopción de madurez que existe en la implementación del BIM en algunos países del mundo. Vamos a hablar de los países más destacados o de los países que han sido pioneros en el área de BIM alrededor del mundo. Entonces, primeramente debemos conocer qué es el BIM. El BIM es el acrónimo del Building Information Modeling, que no es más que el modelado de la información de la construcción. El BIM es una metodología de trabajo colaborativo para la creación y gestión de proyectos que nos permite, a través de un modelo inteligente, centralizar la información del proyecto y a través de esa información podemos gestionar todo el ciclo de vida de un proyecto, diseño, construcción, mantenimiento, operación. Toda esa información, una vez que está en un modelo inteligente, la vamos a compartir en un entorno común de datos, que también se conoce como CDE. Generalmente es una plataforma en la nube en donde se comparte la información de cada una de las disciplinas que intervienen en ese modelo, de manera tal de que nosotros alimentemos un modelo central o un modelo federado que contiene todas las disciplinas, arquitectura,
arquitectura, ingeniería, instalaciones, y de allí nosotros podamos gestionar esa información y dar acceso a todos los agentes intervinientes en el proyecto para que estén informados y actualizados en tiempo real de las modificaciones que han ido desarrollándose a lo largo de la construcción de este proyecto. Entonces, fíjense que el BIM nos permite abarcar todos los ciclos de vida del proyecto, desde la planeación, diseño, construcción, operación, demolición o posible deconstrucción. Cuando hablamos de construcción en BIM, nos referimos al proceso que realizamos de desmantelar los materiales en una estructura para verificar qué materiales aún continúan con vida útil y puedan ser utilizados para otro tipo de construcción. Entonces, esa es otra de las ventajas que tiene BIM, que nos permite disminuir el impacto ambiental que generamos en la industria de construcción, porque nos permite analizar los materiales para ser reciclados. BIM, por ser multidisciplinario, se convierte en una metodología de trabajo colaborativo, porque vamos a integrar tanto arquitectos, ingenieros, especialistas, modeladores, coordinadores, directores, incluso dueños del proyecto, para que todos de manera conjunta tomen las decisiones más acertadas para el desarrollo efectivo de nuestros proyectos. Cuando hablamos de BIM, entonces, hablamos de las famosas dimensiones. Son 7 dimensiones fundamentales. Algunos autores indican que hay 3 dimensiones adicionales. Sin embargo, por la BIM Smart, que es el organismo internacional que regula todo lo referente a la normativa y la adopción del BIM, solamente están aprobadas 7 fundamentales. Entonces, la primera de ellas es la idea, porque todo proyecto nace con una idea y posteriormente esa idea nosotros la vamos a desarrollar. La segunda dimensión corresponde al modelado en 2 dimensiones, y ese modelado en 2 dimensiones es la proyección paramétrica inicial del proyecto, o las primeras ideas o los primeros detalles que vamos a plasmar para darle forma a ese proyecto. Pero realmente el BIM comienza en la tercera dimensión, porque es acá donde nosotros comenzamos a desarrollar de manera gráfica nuestro modelo en 3 dimensiones, donde vamos a incluir información geométrica, donde vamos a incluir los elementos, los detalles, toda la información referente a todos los elementos que constituyen el proyecto, para luego esa información gestionarla y desarrollar en 3 dimensiones. Es decir, que a través del modelo 3D nosotros podemos obtener información necesaria para desarrollar la programación del proyecto, o la cuarta dimensión, simular las fases del proyecto, simular los planes de ejecución que vamos a seguir a lo largo de la construcción de ese proyecto. Y a través de ese modelo también entonces podemos generar la información necesaria para nosotros realizar la estimación de los costes, cantidades de materiales, costos operativos, todo a través de esa información que vamos a ir parametrizando en esta dimensión. Por eso se dice que es una de las dimensiones más importantes del BIM, y que allí realmente inicia el BIM, porque toda esta información que está contenida acá nos va a servir para las dimensiones posteriores. Una característica muy importante que tiene el BIM y que es muy particular es que contiene una dimensión dedicada a la sostenibilidad. Esa dimensión es la sexta y también se conoce como el BIM verde o el BIM. Y a esta dimensión nos permite a nosotros realizar análisis energético del comportamiento de los materiales, del confort interno de las edificaciones, saber si nuestras parcelas son o no sostenibles, si somos sostenibles a nivel energético o no, o si puntamos para determinada certificación, como por ejemplo la certificación LEED, que es una certificación internacional para edificaciones sustentables. Y tenemos por acá la séptima dimensión, que corresponde al mantenimiento. Acá entonces vamos a tener un modelo federado, que como ya les dije, es un modelo que va a incluir todas las disciplinas del proyecto y nos va a permitir generar este modelo ASBIL, que va a ser nuestro entregable final. Este modelo ASBIL es el modelo que es una representación fiel de la realidad construida y que contiene todas las modificaciones que se han venido realizando a lo largo del desarrollo de todo el proyecto. Acá entonces en la séptima dimensión también vamos a tener un modelo de operación y mantenimiento, que no es más que un manual de instrucciones
donde nosotros vamos a conocer cuáles son los lineamientos que vamos a seguir para darle mantenimiento a nuestro edificio, nuestra infraestructura en la fase de explotación. Y además nos permite tener un control logístico del proyecto y infraestructuras mucho mejor conservadas. ¿Dudas hasta acá? No, yo lo tengo claro. Chicos, ¿alguien que quiera de repente opinar? Bueno, Ángel Gamboa dice que no. Creo que van claros hasta el momento. Ok, perfecto. Entonces, fíjense que muchas veces se piensa que la metodología BIM es algo nuevo, pero realmente no es así. La primera definición que se llevó a cabo de la metodología BIM se realizó en el año 1975 por el arquitecto y profesor estadounidense Chuck Tishman, que ustedes ven acá, y él fue el primero en ilustrar un modelo que contenía toda la información con respecto a dimensiones y materiales de un proyecto. Y desde allí entonces comenzó a evolucionar el concepto. Para ese momento, en 1975, la metodología tenía el nombre de Building Description System y fue evolucionando a lo largo de los años. Cuando Autodesk compra Revit y lo lanza al mercado, entonces se genera esa revolución del Building Information Modeling como tal. El Building Information Modeling entonces se conoce para ese momento como la metodología de trabajo colaborativo para gestionar los proyectos de manera más eficiente. Pero lo interesante de esta metodología es que según corrientes más actuales y ahorita en el año presente, en 2023, no solamente se puede interpretar como el modelado de la información de la construcción, sino que el BIM también lo podemos interpretar como el Better Information Management o la mejor gestión de la información. Y es precisamente porque la grandeza del BIM radica en la información, porque a través de ella entonces nosotros vamos a generar todos los datos necesarios para poder controlar y garantizar la calidad y eficiencia de nuestros proyectos. Entonces, muy importante, antes de continuar con el tema, aclarar qué no es BIM, porque muchas personas que no han tenido un acercamiento real con la metodología aún siguen cometiendo estos errores al pensar que el BIM es cada uno de estos elementos que tenemos acá. Entonces, en primer lugar, BIM no es un software. Es cierto que BIM se basa en software de modelado para llevar a cabo sus objetivos, pero estos son solamente herramientas de apoyo para la aplicación de la metodología. BIM tampoco es Revit, Revit no es BIM. Se suele pensar que con tener un mayor nivel de destreza en el manejo del programa Revit, ya sabemos manejar la metodología BIM, y esto no es cierto. Revit, volvemos al punto anterior, es solamente una herramienta de modelado para las dimensiones en 3D, para desarrollar nuestro modelo en 3 dimensiones. Pero no es la única herramienta. Otras herramientas especializadas disponibles en el mercado que son también capaces de satisfacer todas las necesidades del modelado en BIM y que incluso hay muchas que son mucho más accesibles que Revit. Por citar algunos ejemplos de algunas herramientas interesantes en el modelado, tenemos AutoCAD, tenemos SketchUp, tenemos Archicad, entre otros. Y por último, BIM no es un modelo, el modelo es solamente el repositorio de datos desde el cual nosotros vamos a extraer la información para generar costos, planificación, análisis energético, acciones de mantenimiento del activo. Entonces, cuando nosotros aplicamos la metodología BIM, tenemos varios beneficios que se nos aportan a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. El primero de ellos es que nos permite mejorar la comunicación y la colaboración de los equipos. Y esto es una ventaja competitiva porque entonces ya podemos saber qué está haciendo el modelador de arquitectura o el especialista, qué está haciendo el especialista en estructuras, en instalaciones, y podemos mitigar los riesgos asociados a la construcción y el diseño de nuestro proyecto. Podemos desarrollar estimación de costos basadas en modelos y esto nos permite tener presupuestos mucho más aproximados porque ya sabemos cuánta cantidad de materiales vamos a utilizar, cuáles son los elementos que están constituyendo ese modelo y ese proyecto y de allí podemos extraer esos cómputos métricos para la estimación de
Tenemos la capacidad de visualizar el proyecto antes de ser construido. Nosotros, al saber cómo va a quedar esa realidad construida, podemos saber si la solución que estamos dando a determinada necesidad es la apropiada o no, y si no fuera el caso, podemos en conjunto tomar la decisión más acertada para desarrollar proyectos mucho más eficientes, con más calidad y que cumplan con las necesidades del cliente y con las necesidades y los alcances que se plantean en el proyecto. Y nos permite tener mejor coordinación, detección de conflictos. Anteriormente, en el trabajo tradicional, teníamos, por ejemplo, un trabajo en 2 dimensiones, un plano de estructura, un plan de instalaciones por separado, y algunas veces existía colisión entre los elementos y no nos dábamos cuenta porque cada uno de los planos es independiente. Ahora en BIM, como todos los planos son automatizados y se trabaja desde el modelo, automáticamente, a través de un análisis de conflictos que se puede dar con distintos software, por ejemplo el Navisworks, y existen otros muchos más, podemos detectar qué elementos están colisionando a nivel de geometría, a nivel de configuración de elementos estructurales, de configuración de elementos sanitarios, o a nivel de flujo de trabajo, y podemos resolver esos conflictos antes de la fase de uso. Además, BIM nos permite flujo de trabajo mucho más eficiente, por lo tanto, vamos a tener un mayor rendimiento, vamos a optimizar la entrega de nuestros proyectos y vamos a tener trabajo de calidad, porque, como ya se dijo, a través de la gestión de la información nosotros podemos controlar la calidad del proyecto en todas las fases de su ciclo de vida. ¿Preguntas hasta acá? Me parece que no. Los chicos todavía creo que se están despertando un poco, ¿eh? Ok, entonces continuamos. Entonces, fíjense que cuando nosotros desarrollamos un proceso de adopción en BIM, tenemos que tomar en cuenta que antes de la puesta en marcha de nuestro proyecto piloto o de ese proyecto que vamos a tomar como experimento para evaluar la eficiencia del BIM en nuestra organización, tenemos que seguir unos pasos previos a esa adopción para que no sea solamente un experimento tecnológico, sino que podamos disfrutar del alcance y de los beneficios del BIM a largo plazo. Entonces, dentro de esos pasos tenemos 4 pasos básicos fundamentales que son previos a la adopción. Y el primero de ellos es definir el objetivo que nosotros queremos alcanzar con la aplicación del BIM en nuestro proyecto o en nuestra organización. Definir el alcance, es decir, vamos a tomar todo el ciclo de vida del proyecto o vamos a tomar determinada fase del ciclo de vida, desarrollar determinada dimensión y vamos a especializarnos en generar la mayor calidad posible, por ejemplo, en el desarrollo de la cuarta y quinta dimensión. Entonces, aquí en nuestro alcance vamos a tener que desarrollar una tercera dimensión, que es nuestro modelo, y una cuarta y quinta dimensión, que es el desarrollo de los presupuestos y la planificación. Entonces, nos especializamos en un área determinada, garantizamos la calidad de nuestro proyecto en esa área y definimos el alcance de ese proyecto. Luego, vamos a tener que definir cuál es el valor añadido que nosotros queremos que BIM le aporte a nuestro proyecto como organización. Es decir, si queremos que sea más eficiente o si queremos que tengamos un modelo de BIM colaborativo o un modelo que BIM, más adelante les explico qué significa cada uno de estos modelos de BIM. Y tenemos que realizar un diagnóstico que es muy importante, porque con el diagnóstico vamos a saber cómo nos encontramos a nivel de recursos económicos, a nivel de recursos humanos, a nivel de tecnología y cuánto conocimiento tenemos acerca de la metodología BIM. Una vez nosotros hayamos hecho ese diagnóstico, definido el alcance y sepamos cuál es el valor añadido que queremos de BIM para nuestros proyectos, entonces vamos a crear una estrategia de implantación de la metodología. Y esa estrategia no es más que el diseño de un plan de acción donde vamos a especificar cuáles son los lineamientos o cuáles son los pasos que nosotros vamos a seguir para adoptar la metodología. Cómo vamos a actuar para que esta metodología alcance resultados exitosos. Cómo vamos a controlar la información y quiénes van a ser los involucrados.
Cuando tengamos esa estrategia y ese plan de acción, vamos a crear un plan de formación que va incluido dentro de esa estrategia. Y ese plan de formación, como ustedes ven acá, es un plan de capacitación progresiva y por etapas. Tiene que ser general, tiene que ser específico. General porque todos los involucrados en el proyecto, en este proyecto piloto, en esta adopción inicial que nosotros vamos a tener de la metodología BIM en nuestra organización o proyecto, deben capacitarse para saber y entender cuáles son los beneficios del uso de esta herramienta. Y una capacitación de manera individual, porque cada una de las especialidades debe desenvolverse en el desarrollo de herramientas específicas de acuerdo con el rol que estos ocupen dentro del proyecto o dentro de la organización. Porque no es lo mismo las herramientas que va a usar un modelador de estructura que un modelador de arquitectura, y no es lo mismo el conocimiento que debe tener un modelador, el conocimiento que debe manejar un coordinador o un BIM manager. Entonces es muy importante establecer este plan de formación general y específico. Y una vez entonces que nosotros ya hemos capacitado a nuestro personal, tenemos cuáles son nuestros objetivos, el alcance, y ese plan de acción que vamos a seguir, entonces vamos a escoger dentro de ese personal que tenemos disponible quién va a ser el equipo de BIM inicial, que va a ser el equipo líder de implantación. Es decir, el primer equipo que va a trabajar en el desarrollo del proyecto piloto para evaluar si realmente el BIM está ofreciendo resultados en la organización. Una vez que nosotros entonces hayamos alcanzado esos 4 pasos básicos de adopción, podemos poner en marcha nuestro proyecto piloto. ¿Dudas hasta ese momento? Yo tengo una duda. De lo que has mencionado, tanto el moderador, el coordinador BIM, para realmente hacer un dominio de la metodología, ¿cuánto tiempo crees tú que debe tener una persona de experiencia? No sé, de repente en rango de años. Ok. Fíjate que de acuerdo con la experiencia, de acuerdo con muchos autores, porque varios opinan lo mismo y varias personas que están de desarrollo del campo del BIM opinan lo mismo, para ser un modelador tienes que tener, por ejemplo, entre 6 y 1 año de experiencia y tener una alta destreza en el desarrollo y en el manejo de software de modelado específico para la disciplina para la cual estás especializado. Para ser coordinador deberías tener al menos 3 años de experiencia porque ya vas a saber cómo se manejan los grupos y los equipos de trabajo y vas a saber cómo actuar en el caso de que asumas ese rol. Y para ser BIM manager es importante contar con una licencia que te certifique como BIM manager y es importante contar con experiencia de 5 años o más, porque es la responsabilidad más grande y te convierte en el gerente del proyecto. ¿Te aclara la duda? Sí, sí, lo menciono porque si bien es cierto, la metodología BIM ha entrado con fuerza desde fines del 2021, por ejemplo, acá en Perú. Entonces, siempre había esto de modelador BIM, coordinador BIM y BIM manager, ¿no? Entonces, muchos como locos han estado haciendo los cursos de actualización, pero, o sea, una cosa es hacer el curso, pero otra cosa es realmente tener la experiencia, ¿no? Es por eso que era la duda. Exactamente. Lo que tú dices es muy cierto, porque tener una licencia como misma BIM no te hace BIM manager. Tienes que tener la experiencia en el manejo y liderazgo de los equipos y conocer todo el proceso de cómo se realizan los mapas de proceso, los flujos de trabajo, cómo se configura un CDE, cómo se manejan los equipos, para poder ejercer como un buen gerente. Claro, ¿no? Me parece que nos han hecho un comentario. Claro, dice Juan Rivas que es un excelente un punto de cada nivel para estar claro qué se debe hacer para estar en el campo laboral. Y yo creo que es correcto porque, como mencioné, ¿no? Estos cursos están como un boom, pero al final yo creo que la experiencia en sí debe respaldarlo, ¿no? No solamente es que tengo tantas horas en el curso y ya soy, ¿no? Y llegas el momento y al final es
perjudica el proyecto, porque si no sabe nada, el BIM Manager, que es el que va a gerenciar, va a dirigir, incluso va a revisar los trabajos tanto del modelador como el coordinador, pues el proyecto no va, ¿no? Bueno, ya que, Totalmente, ya que has, totalmente, ya que has totalmente de acuerdo. pedido preguntas, Ángel Gamboa pregunta, dice, una consulta, aproximadamente, ¿en cuánto se reducen los tiempos de diseño, cálculo y planificación en el sistema BIM y con el sistema tradicional? Es una buena pregunta y es una pregunta que creo que se responde sola, pero Alessandra, tú eres la experta. Sí, bueno, de acuerdo con distintas estadísticas, me voy a basar en estadísticas de la Comisión Interinstitucional de España, alrededor de el 60% se reduce o se optimiza el proyecto, porque no solamente BIM nos permite aplicar una metodología de gestión, sino que nos permite integrar tecnologías que nos permiten optimizar los proyectos. Hoy en día está muy de moda la inteligencia artificial, es un tema que está bastante de moda ahorita en estos últimos días, y la inteligencia artificial nos permite a nosotros, a través de la aplicación de la metodología BIM y de la tecnología que tenemos disponible, optimizar nuestro flujo de trabajo. La inteligencia artificial, por ejemplo, para la etapa de diseño, nos permite, a través de nuestro modelo, configurar distintas soluciones del proyecto para nosotros poder escoger cuál es la más acertada. Y a través de ese análisis computacional, la metodología BIM y de la mano con la inteligencia artificial nos permite tener proyectos con un 99% de exactitud. Es decir, disminuimos a un 1% los errores que pueda haber en la aplicación de la metodología. Entonces creo que la adopción de BIM nos optimiza y nos hace mucho más eficientes en el desarrollo de nuestros proyectos de construcción. Sí, y quisiera complementar un poco eso, que si mencionamos el sistema tradicional, que era prácticamente lo que priorizaba el 2D, ¿no? Que era simplemente planos, era un problema porque cuando, por ejemplo, queríamos hacer un armado, un vaciado de losa aligerada, tenías que superponer todos los planos de todas las especialidades para saber si había un pase, un cruce de interferencias, ¿no? Pero ahora con la metodología BIM, el modelador tanto de repente puede ser uno que articule, pero siempre creo que debe haber un modelador por cada especialidad, que sea responsable en el mismo proyecto matriz, ¿no? Para que realmente sea un proyecto nativo. Y ahí, antes de ejecutar o empezar la construcción, ya sabes que no va a haber interferencias, que tu proyecto en sí, el expediente, está optimizado y puedas ahorrar tiempos, incluso también el modelo que puede arrojarte metrados, creo que también con CIPECAD, te arroja los metrados y hace que tus costos y tus presupuestos sean más exactos, ¿no? Y ahí es donde va la parte de la estadística que mencionas de la optimización del 1% más. Exacto. Y fíjate que cuando nosotros desarrollamos flujos de trabajo así, vamos a tener lo que son nuestras reuniones de solución de conflictos, ¿sí? Las reuniones claras. Entonces, vamos a ir desarrollando etapas y vamos a ir desarrollando fases en el proyecto, y cada una de esas fases va a tener una reunión de clase y vamos a seleccionar cuáles van a ser las soluciones que le vamos a dar a esas necesidades o a esos conflictos del proyecto. Entonces, siempre vamos a ir teniendo un control de calidad que nos va a permitir que la información que nosotros tenemos contenida en este modelo sea real y sea precisa. Así es, correcto. Gracias, Alexandra. No te interrumpo más. Ok, entonces vamos a avanzar. Entonces, cuando estamos en el proceso de adopción, vamos a conseguir dos conceptos muy importantes, que son la capacidad BIM y la madurez BIM. La capacidad BIM se refiere a esas aptitudes mínimas que debemos poseer para alcanzar determinado nivel dentro de la aplicación de las herramientas BIM. Entonces, por ejemplo, una capacidad BIM podría ser la capacidad que tenga un modelador o la destreza que tenga ese modelador para desarrollar determinada nivel de manejo de un software de modelado. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos un modelo de capacidad BIM, que es del doctor Gil Azúcar, lo realizó en el 2010,
Y observamos que entonces dentro de la capacidad vamos a tener etapas definidas. Tenemos 3 etapas definidas y tenemos una etapa pre-BIM y una etapa post-BIM. Esta etapa pre-BIM no es más que la situación actual en la que nosotros nos encontramos en la industria de la construcción o en la que nos encontramos en nuestra organización. Es decir, cómo estamos a nivel de tecnología, a nivel de recursos económicos o recursos humanos, cómo estamos a nivel de conocimiento BIM. Luego tenemos una primera etapa definida acá, que es el modelado basado en objetos. Es decir, es esa destreza que va a tener cada uno de los integrantes de nuestro equipo BIM para desarrollar un modelo basado en software de modelado. Entonces, acá simplemente vamos a desarrollar el modelo a partir de las distintas disciplinas. Cuando hemos alcanzado esta capacidad, entonces vamos a abordar la segunda capacidad, que es la colaboración basada en el modelo, que es en la mayoría de los casos la capacidad que tiene la mayoría de los países, sobre todo en Sudamérica, más adelante les explico. Y es la colaboración basada en el modelo, es decir, que a través de la información de ese modelo vamos a generar entregables, por ejemplo, de presupuestos, de planificación. Acá entonces se trabaja con modelos locales que corresponden a cada uno de los modelos por especialidades y un modelo central, un modelo matriz, como lo decía aquí, que es el modelo federado, en donde va a estar contenida toda la información referente a este proyecto. Y luego, una vez que nosotros hemos alcanzado esa colaboración basada en el modelo, podemos ir a la tercera capacidad, a la tercera etapa de capacidad BIM, que es la integración basada en la red. Es decir, acá nosotros contamos con un CDE, que puede ser una red local de computadores o la que es mayormente empleada, una plataforma en la nube, un entorno común de datos, en donde nosotros vamos a tener un administrador que nos va a permitir sincronizar esta información y gestionar los datos a partir de la red. Una vez que hemos alcanzado entonces todas estas etapas, estaríamos en una etapa de post-BIM que ya nos indica que tenemos la capacidad para aplicar y disfrutar de todos los beneficios que nos ofrece el BIM aplicándolo dentro de nuestro proyecto o dentro de nuestra organización. Y otra de los conceptos que vamos a construir, que es bastante fundamental cuando realizamos un proceso de adopción BIM, es la madurez BIM. La madurez BIM es todas esas etapas que nosotros vamos a seguir para alcanzar una gestión efectiva del proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida. La diferencia entonces es que la capacidad son las actitudes mínimas que nosotros vamos a manejar para aplicar las herramientas BIM, y la madurez son todas esas partes, todas esas etapas que nosotros vamos a seguir para alcanzar la gestión óptima de nuestro proyecto. Si ustedes se fijan, acá en la lámina, entonces tenemos dos modelos de madurez. Tenemos el modelo de madurez del ejemplo de Bill Richards, que se creó en el año 2014, y tenemos el modelo en forma de esquema matriz de la ISO 19050. Vamos a comenzar por acá. Si ustedes se fijan, Bill Richards introduce un modelo de 4 niveles, empezando por un nivel 0, en donde no existe la metodología BIM, este es el punto inicial, estamos trabajando muchas veces en papel, en geometría lineal, en planos en 2D. Y hay muy poca o inexistente colaboración. Una vez que nosotros migramos de ese flujo de trabajo tradicional a un flujo de trabajo en 3D, entonces estaríamos en nuestro nivel de madurez 1, en donde entonces vamos a, en muchas ocasiones, conseguir que se crean las proyecciones iniciales en 2D y que de esa información 2D se migra al 3D. Acá entonces vamos a tener flujos de información parcial, vamos a tener una colaboración parcial y vamos a crear planos y objetos dentro de ese modelo. Una vez que entonces hay migrado del flujo de trabajo tradicional a un flujo de trabajo 3D, vamos a ubicarnos en un nivel de madurez 2. Ese nivel de madurez 2 es lo que ya nosotros conocemos como un modelo federado. Aquí vamos a tener una colaboración completa porque vamos a tener consistencia en los flujos
de trabajo y en los flujos de información. Aquí vamos a producir ese entregable o esos entregables a partir del modelo. ¿Qué pasa? Que acá entonces, para tener un modelo federado, debemos tener un modelo que incluya las distintas disciplinas involucradas en el proyecto, que está la arquitectura, estructura, instalaciones, mantenimiento, construcción, entre otras, del proyecto. Y ya nos vamos a basar en estándares, ya nos vamos a basar en un modelo que va a contener objetos y esos objetos van a contener información acerca de materiales, acerca de dimensiones, toda la información referente a nuestro proyecto. Ya cuando tengamos este modelo federado y ya hemos alcanzado la colaboración a partir de ese modelo, entonces podemos avanzar hacia un nivel de madurez 3. Ese nivel de madurez 3 ya nos va a permitir a nosotros tener un modelo BIM único interoperable. Ya vamos a contar con el estándar internacional ISO 19650 para la gestión de la información. Vamos a tener interoperabilidad entre los datos. Si ustedes se fijan, acá aparecen las siglas IFC. Entonces, ¿esto qué significa? Que ya acá, a través de un archivo abierto de intercambio de información, nosotros podemos tener interoperabilidad entre todos los software o todos los modelos de nuestro proyecto para analizarlo de manera conjunta y generar ese único modelo interoperable. Ya acá entonces estamos trabajando con el OpenBIM. El OpenBIM se basa en el trabajo en la nube, en el entorno común de datos, en donde todos los agentes del proyecto pueden acceder a la información, pueden estar enterados en tiempo real de lo que va, de las acciones que se van realizando en el proyecto, y ya tenemos una integración tecnológica completa. Entonces, a través de la colaboración de los procesos BIM que tenemos nosotros acá, a través de la adopción de estándares y a través del diseño de modelos con datos gráficos y no gráficos, nosotros podemos decir que nos ubicamos en un nivel 3 de madurez y que podemos realizar la gestión del ciclo de vida del proyecto de manera efectiva. Si ustedes se fijan acá aparece, y lo obvié cuando estaba explicando, las normas PAS 1192. ¿Por qué las obvié? Porque estas normas a partir del año 2018 desaparecen para integrarse con la ISO 19650. Esto que ustedes ven acá se integra con la ISO 19650, por lo tanto ya no se habla de las normas PAS 1192, sino de la ISO 19650 en 5 partes, porque la sexta parte de la ISO aún se encuentra en discusión y no aún ha sido publicada. Entonces, para que tengan presente esto, el modelo de madurez es totalmente válido, pero no se usan estas cosas. Y acá tenemos el esquema matriz de madurez BIM de la ISO 19650, parte 2, en donde se nos presenta o donde se nos introducen 3 etapas de madurez y algunas capas. Entonces tenemos una madurez 1, un nivel de madurez 1, en donde vamos a generar modelos, vamos a generar flujo de trabajo BIM a partir de la adopción de los estándares nacionales. Luego tenemos un nivel de madurez 2, en donde vamos a contar con el apoyo de la ISO 19651 y la ISO 19652 para la gestión efectiva de la información. Vamos a integrar, como ven acá, la tecnología, vamos a tener un entorno común de datos, datos estructurados, datos no estructurados, el modelo de formación federado. Y un nivel de madurez 3 que nos va a definir los procesos que nosotros vamos a seguir para el desarrollo de nuestro proyecto a metodología. Si ustedes se fijan, acá tenemos 4 capas dentro de estos niveles de madurez. La primera de ellas es la capa de estándares, que nos va a indicar cuáles son los lineamientos que debemos seguir de acuerdo con la normativa nacional y la normativa internacional. Porque cada uno de los países, a través del TANBIM, tienen normas vigentes nacionales que establecen cuáles son los requerimientos de información que se necesitan para desarrollar el proyecto. Luego tenemos una capa de tecnología, en donde acá vamos a integrar una base de datos, vamos a integrar ese modelo a un entorno de datos y vamos a tener información. Tenemos una capa de información donde vamos a tener el modelo federado con todos los datos referentes al proyecto, y una etapa empresarial que nos va a permitir nosotros evaluar el nivel de efectividad del BIM dentro de nuestra organización o de nuestro proyecto. Si realmente el BIM está aportando los beneficios a ese proyecto piloto o a esa implantación que nosotros aquí hemos venido a desarrollar. Entonces, ambos modelos de madurez son totalmente
totalmente válidos. Sin embargo, esta es la actualización del año 2021 de la ISO, pero cualquiera de todos lo pueden usar, depende de la corriente filosófica que ustedes vayan a aplicar de BIM en el su proyecto. Entonces, a partir de estos modelos madurez, vamos a estudiar cuáles son los niveles de adopción que existen alrededor de algunos países del mundo a través de un análisis comparativo. Y vamos a comenzar con Norteamérica y tenemos a Estados Unidos, que es el creador del BIM. Chad Eastman es de Estados Unidos y ellos son los creadores del BIM, son los pioneros, y por ser los primeros usuarios, su proceso de adopción ha sido muy lento porque se ha caracterizado en un proceso de ensayo y error para saber cuáles son los flujos de trabajo que de verdad funcionan y cuáles no. A pesar de que ellos fueron los primeros usuarios y que son los creadores, ellos no cuentan con un estándar nacional que indique cuáles son los lineamientos a seguir para la adopción. ¿Y esto por qué? Porque, como sabemos, el gobierno de Estados Unidos es un gobierno que se divide en tres poderes, se divide en el poder central, en el poder estatal y en el poder local. Entonces, cada uno de ellos tiene una corriente filosófica para la adopción del BIM diferente, porque son poderes independientes, y cada uno ha creado su difusión de adopción tecnológica del BIM de manera diferente. Entonces, se puede decir que la adopción de BIM en Estados Unidos, a pesar de que se requiere para el desarrollo de los proyectos, ha sido una adopción fragmentada. Dentro de los organismos públicos referentes a BIM están el Instituto Nacional del BIM en Estados Unidos, que se encarga de desarrollar guías y normativas para especificar cuáles son los lineamientos a seguir para la adopción. Tenemos el BIM Forum en Estados Unidos, que desarrolla guías referentes a los niveles de detalle o de información de los proyectos en BIM, y el famoso State, que es uno de los organismos que ha creado guías más completas acerca del plan de ejecución que hay que seguir para la adopción de BIM. Entonces, se puede decir de manera generalizada que Estados Unidos no cuenta con una norma nacional que regule cuáles son los pasos a seguir para la implantación de la metodología. Sin embargo, cuenta con normativas locales que indican cuáles son las especificaciones que se van a seguir en cada uno de los condados del país. Como pueden observar acá, de acuerdo con McGraw-Hill, en el 2012 ya el 81% de los potenciales usuarios de BIM en Estados Unidos usaban y conocían la metodología BIM. Tenemos por acá Canadá. Canadá, al igual que Estados Unidos, no cuenta con un estándar nacional para la adopción del BIM. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas de la Comisión Interministerial del BIM, el 31% de las empresas canadienses ya utilizan el BIM, el 29% está trabajando bajo enfoques integrados, es decir, trabajan, lo que les comentaba en la matriz de madurez, trabajan a partir de planos 2D y a partir de ese plano levantan los modelos para el desarrollo de los mismos. Y el 21% de los potenciales usuarios de BIM aún trabajan con métodos tradicionales. Pero entonces, si nos enfocamos en esta estadística, en esta cifra de acá, la cifra es bastante alentadora considerando que no existe un estándar nacional que regule o que establezca el carácter obligatorio del uso de BIM para este país. Luego estamos en Europa, y en Europa vamos a conseguir 4 países escandinavos que destacan por ser pioneros en BIM. Estos países son Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia. Ellos han venido usando desde hace varios años de manera natural, incluso han creado guías y han creado planes de adopción de BIM que han sido adoptados por otros países. Tenemos Dinamarca, que tuvo su mayor auge en BIM en 2017, Finlandia en 2017, Noruega en 2010 y Suecia en 2005. Ellos cuentan con normas nacionales que regulan la obligatoriedad del BIM en el desarrollo de proyectos, pero a pesar de que son pioneros, son países relativamente pequeños, todavía en Europa
Reino Unido sigue siendo uno de los países referentes a nivel de adopción del BIM a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque ellos desarrollan desde el año 2016 de carácter obligatorio los proyectos con BIM y desarrollan un BIM a nivel 2, es decir, un BIM colaborativo. Ellos generan los entregables del proyecto a través de un modelo federado que incluye todas las disciplinas y de allí gestionan toda la información. Tenemos Francia. Francia es uno de los países más interesantes cuando hablamos de la adopción del BIM, porque Francia en el año 2014 se plantea un plan de adopción de BIM que establece que para el año 2022 ya habrían hecho o ya habrían consolidado en su totalidad la difusión tecnológica de BIM en el país. Cuentan con el impulso del gobierno nacional del Estado de Francia y dentro de su plan ellos contemplan la acción de estandarización y la dividen en dos etapas. La primera, la preestandarización, en donde a través del gobierno nacional se impulsa la adopción de BIM en el sector público y en el sector privado. Incluso ellos tuvieron una campaña donde se impulsó esta plataforma tecnológica que ustedes ven acá, que es un CVE gratuito para que todas las personas que quisieran hacer nivel BIM a nivel colaborativo pudieran acceder a esta plataforma sin ningún costo y pudieran gestionar la información desde allí. Y tienen una segunda etapa de adopción que es como tal la estandarización, porque se creó un estándar experimental en donde se establecían los lineamientos a seguir para la adopción del BIM a nivel nacional. Entonces, si nos fijamos en la estadística, ustedes observan acá que tenemos que el porcentaje de los usuarios que han utilizado BIM en los proyectos está entre el 27 y el 35%, que el BIM se utiliza mayormente en las empresas grandes que en las empresas pequeñas y que se utilizan principalmente en proyectos de obra nueva. Entonces, es obligatorio en Francia utilizar los proyectos del BIM para todos los proyectos nuevos que se vayan a desarrollar en el sector construcción. Tenemos por acá Alemania. Alemania también es un país bastante interesante porque a pesar de que cuentan con el estándar nacional para la adopción del BIM y que es obligatorio el uso de BIM actualmente en todos los proyectos del Ministerio de Transporte e Infraestructura del sector público, ellos hablan de ese salto que se da del BIM a la edificación sustentable. Ellos le dan mucho protagonismo a la sexta dimensión del BIM, que es el BIM verde, y hacen análisis energético para optar a certificaciones energéticas. Entre ellas, la más común es la certificación LED, que nos permite evaluar el nivel de sustentabilidad de las edificaciones. Entonces, me parece que es un país bastante interesante, a pesar de que solamente se usa el BIM en el Ministerio de Transporte e Infraestructura, pues le están dando bastante protagonismo a el diseño arquitectónico sostenible y sustentable. Tenemos España. España es un país de Europa que a partir del 2017 ha tenido un crecimiento exponencial en el área de la adopción del BIM. En este año se crea la ley de contrato del sector público, donde se establece que es un requerimiento utilizar el BIM en los proyectos tanto de remodelación como de obra nueva. En Cataluña se firma por acuerdo gubernamental que es obligatorio el uso de BIM en todos los proyectos nuevos. Y si ustedes observan acá en España, el 69% de los usuarios potenciales de BIM ya conoce y emplea la metodología en sus proyectos. Entonces es un país bastante actualizado en el desarrollo de la tecnología, de la metodología BIM, y ellos están catalogados como uno de los países de desarrolladores de software especializados en BIM más activos. Y si ustedes observan acá el mapa de Sudamérica, vemos que países como Colombia, países como Perú y Chile, el BIM está en pleno auge, pero en países como Venezuela y Ecuador aún está en etapa de desarrollo. Entonces, si observamos este mapa con detalle, podemos decir
que la adopción del BIM en Latinoamérica se ha venido dando de manera fragmentada porque no todos los países cumplen con los requerimientos de tecnología, los requerimientos de recursos humanos y porque no todos cuentan con estándares o con guías que los ayuden al proceso de adopción. Entonces, si nos vamos a Perú, Perú cuenta con el estándar nacional BIM, se conoce como el Plan BIM Perú 2030, establece este plan que para el 2030 se ha consolidado la difusión tecnológica del BIM a nivel de sector público y privado. Esta es una iniciativa de la Cámara Peruana de la Construcción, del Gobierno Nacional, y dentro de ese plan BIM, entonces se contempla que se debe establecer un liderazgo público en la adopción del BIM, que se debe construir un marco colaborativo, que debe haber un desarrollo de las capacidades y que debe haber una comunicación de la visión. Si hablamos de Perú, Perú comenzó su crecimiento exponencial en BIM en el año 2019, y lo digo 2019 porque fue con los Juegos Panamericanos de Lima 2019 cuando se tuvo el primer acercamiento real con la metodología BIM en este país. ¿Sí? Se remodelaron distintos polideportivos, entre ellos el polideportivo de Callao, y por un acuerdo Estado a Estado entre Reino Unido y Perú, se adopta la metodología BIM para la gestión de estos proyectos de remodelación. Una vez que se vieron los resultados que se obtuvo con la implementación de esta metodología en el país, entonces muchas empresas del sector privado comenzaron a adoptar la metodología y para el año 2021 entonces es donde se genera el mayor auge en la adopción del BIM en Perú. Perú, de acuerdo con el Plan BIM Perú, con el BIM Forum Perú, están desarrollando un nivel 2 BIM, un nivel de madurez 2, un nivel de BIM colaborativo, basado en entregables que se han desarrollado a partir de los modelos. Entonces, bastante buena el nivel de desarrollo de BIM que tiene Perú, a pesar de que no se ha consolidado un nivel de madurez 3, que han tenido un acercamiento real y que han visto cuáles son los resultados de la aplicación de la metodología. Tenemos Chile. Chile es uno de los países de Sudamérica que tiene el mayor porcentaje de usuarios potenciales que emplean BIM. En el sector privado, más que todo, han estado impulsados mucho por el Plan BIM, que es el Plan Nacional establece la normativa y las especificaciones que se para la adopción de BIM en Chile, y ellos se plantean un nivel de madurez 3 o un Open BIM en el desarrollo de los proyectos. Y de acuerdo con las estadísticas, los proyectos de carácter público emplean BIM en 47%. Chile cuenta con universidades en donde ya se han incluido cátedras referentes al BIM, donde se ha hecho difusión del plan BIM, de la integración de las metodologías, incluso de la relación que existe entre el BIM, la adopción y la integración de las metodologías, los objetivos de desarrollo sostenible y las Smart Cities. Entonces, Chile es uno de los países que está mayormente avanzado en la adopción de la metodología BIM en Sudamérica. Y tenemos Venezuela. Pues Venezuela no cuenta con un proyecto real en donde se haya aplicado la metodología BIM. Sin embargo, existen iniciativas por parte de la Cámara Venezolana de la Construcción, existen iniciativas del BIM Forum, del Colegio de Ingenieros de Venezuela, por crear el Plan BIM Venezuela. Actualmente se encuentra en desarrollo, se creó con alianza con Fondo Norma, un comité CSS03 de indicaciones para la creación de la norma BIM, de cual formo parte, y se han estado estructurando distintas guías con los lineamientos y los pasos a seguir para la adopción de la metodología. Incluso existe una propuesta de ley de adopción del BIM ante la Asamblea Nacional para establecer el BIM de carácter obligatorio en los proyectos públicos en el país. Sin embargo, pues esto supone un gran reto, sobre todo por la depresión que existe en el sector construcción
Entonces, la adopción del BIM en Sudamérica se ha venido dando de manera muy fragmentada. Los países tienen mayor nivel de adopción, otros menor nivel de adopción. Incluso hay unos que ni siquiera han comenzado ese salto de los flujos de trabajo tradicionales a la adopción del BIM. Los principales retos de la adopción del BIM en América Latina serían el análisis de los métodos de trabajo y toma de datos, cuando nos tratan de analistas, cuáles son los métodos de trabajo que estamos utilizando, cómo estamos aplicando, qué herramientas estamos utilizando. No contamos con datos precisos, verídicos y actuales que nos permitan saber si somos eficientes o no con el trabajo que estamos realizando. Falta de un plan de implantación o un plan de implantación que no es concreto y no delimita los pasos puntuales que debemos seguir para la adopción de la metodología. Muchas veces existen planes de implantación de BIM, pero son demasiado complejos o con un vocabulario muy técnico y muchas personas no lo entienden porque los procesos BIM son bastante largos y hay que entenderlos muy bien para realizar una correcta ejecución de la metodología. Falta de formación en la implantación, esto es un aspecto muy importante porque de nada sirve tener un plan de implantación BIM cuando no conocemos cuáles son los beneficios y cuál es el uso de las herramientas del BIM en nuestro proyecto. Y este es uno de los aspectos muy importantes, cultura de cambio e innovación. Considero que el reto más importante que existe en cuanto a la adopción del BIM es la resistencia al cambio. Porque estar acostumbrados a trabajar bajo una metodología de trabajo tradicional y que de repente te digan que tienes que cambiar o transformar ese flujo de trabajo por otro nuevo, muchas veces genera choque, sobre todo cuando muchas personas son de su propio cuadrado y no les gusta cambiar sus métodos de trabajo a los que están acostumbrados y piensan que ese método de trabajo tradicional está haciendo efectivo los proyectos o así como lo están haciendo bien, y resulta que muchas veces no es así. Entonces, BIM no es solamente una metodología, sino también es un cambio en la manera de pensar. Es muy importante que nosotros conozcamos los beneficios y las ventajas del BIM, que nosotros nos capacitemos, que nos formemos y que adoptemos estas metodologías para ser mucho más eficientes dentro de nuestra empresa. Y bueno, yo me despido con esta frase. Una organización que se resiste al cambio es una organización que está en retroceso. Y ciertamente es así, cuando nosotros nos adaptamos a las nuevas tecnologías, a los nuevos estándares, a los nuevos flujos de trabajo, nos vamos quedando en el aparato y vamos disminuyendo nuestra calidad, vamos dejando de avanzar y vamos perdiendo calidad y posición dentro del mercado. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención, gracias por su tiempo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor. Gracias, Alexandra. La verdad, han habido más preguntas y te las comento en estos momentos. Julio Chirinos pregunta, una de las inquietudes que se presenta en la implantación del modelo es el impacto económico en el costo total de la obra. Quisiera la opinión de la ingeniera. Okay. Cuando nosotros hacemos un proceso de adopción BIM a nivel tecnológico, muchas veces la adopción es grande porque debemos cambiar toda la tecnología que tenemos que hacer, debemos actualizarla. Sin embargo, existen maneras de hacer BIM de manera mucho más económica con la tecnología actual que tenemos, con plataformas en la nube, incluso hay plataformas gratuitas y medios gratuitos para nosotros desarrollar BIM. Y cuando nosotros aplicamos la metodología BIM en un proyecto, el costo total de la obra es muchas veces, cuando hacemos la inversión tecnológica, en los primeros proyectos se genera un crecimiento del costo total porque nosotros debemos incluir la inversión que nosotros estamos generando en este proyecto. Pero a largo plazo tú vas obteniendo ganancias porque se te van a disminuir los costos a largo plazo porque los costos son mucho más precisos, estás haciendo los flujos de trabajo mucho más eficientes, mucho más optimizados y vas a disminuir los costos adicionales
errores quizás cometidos por incremento de los materiales, por diferencia de materiales, todo eso desaparece cuando nosotros aplicamos la metodología BIM. Gracias. Oscar Díaz pregunta. Buenas noches, una pregunta. ¿La metodología BIM es aplicable en otras áreas de la ingeniería como en la química? Sí. Por ejemplo, los proyectos de plantas químicas industriales es muy factible aplicar la metodología BIM en la fase de diseño, porque te permite optimizar el diseño de la planta, te permite controlar ese diseño para saber si la configuración estructural que tú le estás dando a esta planta de verdad cumple con los objetivos de optimizar esos procesos de trabajo. Además, existe en BIM la integración de la tecnología, como ya he mencionado antes, la inteligencia artificial, y existe en el área de diseño de plantas químicas industriales un área que se conoce como espacios ciberfísicos. En estos espacios tú utilizas la integración del BIM con la integración de tecnología como la inteligencia artificial y puedes obtener múltiples soluciones para dar respuesta a una necesidad. Entonces, de allí tú tomas cuál es la solución que consideras mucho más importante, que consideras mucho más efectiva y puedes generar plantas industriales que creen procesos de calidad y que generen productos de calidad. Gracias, Alessandra. De acuerdo a la pregunta anterior, Julio Chirinos responde, bien, gracias, esa era la inquietud, porque algunos clientes no entienden el impacto de los costos y si dependiendo del proyecto el costo puede diluir. Bueno, Luis Enrique Boscán pregunta, buenas noches, tengo una duda, ¿qué bibliografías o fuentes de información recomiendas para educarse más sobre el tema BIM? Ok, yo particularmente recomiendo el libro de BIM Manager del arquitecto David Berko, está BIM de Pat Eastman, está incluso la guía de plan BIM de cada uno de los países desarrolla con la Cámara de la Construcción y esas guías y estos libros son bastante chéveres para poder instruirse con los fundamentos del BIM. Asistir a charlas o webinars especializados como los que difunde Jackie para conocer experiencias de otros profesionales, estar en constante lectura, revisar blogs en internet incluso. Está la página que les recomiendo bastante, el blog de Atamaya acá en Venezuela. Ellos constantemente están también generando artículos, subiendo información bastante interesante sobre la actualidad de BIM. Gracias, Alessandra. Alessandra, yo tengo una pregunta. Dado que tú eres una influencer BIM y más nos has expuesto que en los diferentes países ya están en una fase 1, 2, 3, ¿cómo te sientes tú y cómo crees que podría mejorar en Venezuela la implementación y el uso de la metodología BIM? Bien, actualmente yo considero que acá en Venezuela, a pesar de que han existido muchas iniciativas, existen muchas iniciativas que se han unido mucho esfuerzo para el desarrollo de la adopción, estamos en una etapa muy temprana de madurez y considero que debe existir un mayor compromiso entre el área pública y el área privada para poder unir estos esfuerzos y poder avanzar con la adopción de la metodología dentro del país. ¿Crees que todavía debe mejorar bastante la difusión de la metodología BIM para que haya realmente un uso aplicable? O sea, en sí influye mucho que el Estado imponga el uso de la metodología. Lo que pasa es que yo pienso particularmente que hay mucha resistencia al cambio, sobre todo, lo digo porque acá en el área donde yo vivo, hay muchas personas que están reacias a usar el BIM porque piensan que las metodologías de trabajo tradicional, los flujos de trabajo tradicionales que están siendo aplicados están siendo excelentes y están obteniendo resultados excelentes. Entonces, esas personas que
tienen una visión, que no tienen mentalidad de cambio, hacen que muchas veces se haga difícil el proceso de discusión del BIM dentro del país. Gracias, Alexandra. Y bueno, tenía unas preguntas que los chicos hicieron al momento de inscribirse. Bueno, preguntan, ¿de qué manera se puede implementar las herramientas BIM para alcanzar los objetivos de la agenda de la ONU? Esta es una pregunta un poquito más dirigida. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Okay. Si me dejas para acá los objetivos. Dale. Vamos. Creo que allí se ve el esquema. Sí, sí, se ve. Perfecto. Entonces, cuando nosotros aplicamos BIM, podemos aplicar los objetivos de desarrollo sostenible porque acá, como ustedes observan, el objetivo número 9 dice industria, innovación e infraestructura. Entonces, el BIM está dentro de este objetivo. Y a partir de la aplicación de estas herramientas, sobre todo con la sexta dimensión del BIM, nosotros podemos desarrollar otros objetivos en la Agenda 23. Por ejemplo, tenemos el objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. A través de la integración tecnológica y de la gestión de los proyectos con BIM, nosotros podemos desarrollar ciudades que sean sostenibles. Incluso, como yo les había mostrado en el esquema del ciclo de vida del proyecto, tenemos una diversidad que es de construcción. Entonces, cuando nosotros construimos, nosotros podemos analizar cuáles son esos materiales que pueden ser reutilizados para otros proyectos y estamos disminuyendo el impacto ambiental que estamos causando. Entonces, estamos desarrollando el objetivo número 12, que es producción y consumo responsable. Y también tenemos en la sexta dimensión la posibilidad de hacer análisis energéticos y de puntuar para determinadas certificaciones energéticas, y estaríamos desarrollando el séptimo objetivo, que es energía asequible. Estaríamos desarrollando vida de ecosistemas terrestres, porque, bueno, acá creo que está el arquitecto Villarroel. Estamos introduciendo dentro de las certificaciones de sostenibilidad ecotecnias dentro de los proyectos para que estos proyectos sean mucho más ecológicos. Y además, igualdad de género, porque podemos incluir a todos los agentes, podemos incluir no solamente ingenieros del área masculina, sino también del área femenina, porque muchas veces en muchos países, no voy a decir el nombre, se considera que la única figura que puede ejercer ingeniería civil y arquitectura es la masculina. Entonces, a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, podemos generar una igualdad de género. Y bueno, de esa manera nosotros podemos generar infraestructura sostenible, sustentable, aplicando los objetivos de desarrollo sostenible a partir de la aplicación de la metodología B. Gracias, Alexandra. Me llama un poco la atención la pregunta, pero si bien es cierto, ha sido muy claro con lo que has expuesto. Y bueno, para el que hizo la pregunta, muchas gracias. Bueno, Daniel Carpio hizo una mención que dice que eres la mejor Binger que ha visto. Gracias, Daniel. Oscar Díaz dice, muchas gracias, excelente ponencia. Juan Rivas menciona que es una excelente ponencia y le queda mucho más claro el tema y agradeció con el tema y saludos. Y yo me uno a todo lo que han dicho los chicos porque realmente ha sido muy a profundo toda la metodología desde la historia y cómo es que influye también ahora a nivel internacional. Y para terminar voy a hacer una última pregunta. Debido a la experiencia que has tenido a nivel de Latinoamérica, Europa, ¿cuál crees tú que ha sido la adaptación más compleja que has tenido de la metodología BIM en estos países en los que has podido participar? Ok, me parece que la de Alemania, porque los flujos de trabajo son bastante efectivos, son bastante complejos los proyectos, hay que manejar distintas normas de sostenibilidad, distinta información con respecto a certificaciones sostenibles. Entonces, muchas veces
con la adaptación a los flujos de trabajo, con la adaptación a esa normativa, ya hay bastante trabajo, y tener que agregar otro tipo de información, otro tipo de certificaciones, otro tipo de normativas, se hace bastante complejo para adaptarse al desarrollo del proyecto. Sin embargo, pues los equipos de trabajo colaborativos me parece que son bastante eficientes, me parece que trabajar de manera colaborativa es excelente, porque todos podemos dar nuestro punto de vista, todos podemos tomar decisiones en conjunto para tomar la solución más acertada a las necesidades que plantean los proyectos. Gracias, Alexandra. Una vez más, realmente me quedo admirada por toda la experiencia que tienes y muy bien merecido el premio de Able Girl. Me parece excelente. Los chicos, los comentarios que han estado poniendo, agradezco a todos los que han participado con las preguntas y también una vez más felicitaciones, Alexandra, y te deseo muchos éxitos. Esperamos de repente más adelante contar con una ponencia versión 2.0 que creo que sería muy interesante ver la complejidad de los métodos de trabajo BIM, ¿no? Como ya a comparativo de esto, ¿no? Porque quizás, si bien es cierto por cada país que ya tiene su propio normativa nacional, es también la complejidad por el tipo de infraestructura, ¿no? Puede cambiar un hospital, edificios, oficinas, polideportivos, ¿no? Como lo que pasó en el Perú con los Panamericanos, que también confiaron en esa empresa para hacer los nuevos aplicaciones de la nueva metodología BIM en los diferentes tipos de edificaciones. Así que, gracias, Alexandra. Yo creo que los chicos han quedado muy contentos, satisfechos, y he mandado un poco sobre cuál es tu Instagram, porque creo que he hecho que te van a seguir y quizás te hagan algunas preguntas en interno. Muchísimas gracias a ti por la invitación y muchísimas gracias a todos por estar presentes. Gracias, Alexandra. Un fuerte abrazo y nos vemos hasta una siguiente. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Gracias.